Aquí María les va a hablar de la Biblia. Si el hombre se casa virgen, Dios lo hace una sola carne con su mujer. Pero si no, le comete adulterio a Dios con la mujer. Nosotros somos propiedad de Dios, comprados por Dios. Entonces, es Dios quien une a la mujer y al hombre. Le pide Dios al hombre que busque a su mujer y a la mujer que busque a su marido para que no pequen, que eviten la fornicación y que se casen. O por esa causa se tienen que divorciar. ¿Por qué? Hacen una sola carne con el primer hombre o con la primera mujer. Evita la fornicación, hombre, y cásate virgen. O por esa causa te tienes que divorciar. Porque Dios te hizo una sola carne con la primera mujer para toda tu vida. Si te metes, si te unes, si te casas con otra mujer, cuando ya te tocó la primera mujer, cometes adulterio a Dios y vas a pagarle al fuego del infierno. Tres de Juan, capítulo 11, 3 de Juan, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, si les digo que con la primera mujer hacen una sola carne, está en Mateo capítulo 19, versículo 4 al versículo 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es Dios que une a marido y a mujer. Y tiene que tener mucho cuidado el hombre, porque con la primera mujer que toca, es donde hace una sola carne el hombre. Dice Marcos, capítulo 10, versículo 6 al versículo 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Dios le pide al hombre que evite la fornicación y que se case, para que no vaya a ser una sola carne con cualquier otra mujer, antes que con la primera. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué? Que evite la fornicación, dice. Y que se case. Primera de Corintios capítulo 6,
versículo 12 al versículo 20. Por esta razón tiene que evitar el hombre la fornicación, porque con la primera mujer hace una sola carne el hombre. Y no se puede quedar con una prostituta. Si va y pierde la virginidad del hombre con una prostituta, entonces esa mujer pasó a ser su mujer, porque ahí fue a ser una sola carne. Y ya no se puede casar. Se tiene que divorciar de la otra mujer con la que se vaya a casar, porque la hace cometer adulterio. Ahorita continuamos ahí. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y quitaré, pues, los miembros de Cristo. ¿Los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, evita la fornicación. No vayas a hacer cuerpo con alguien, con una prostituta, con alguna mujer, antes de casarte. Porque si no, por esa causa, dice Jesucristo, tú te tienes que divorciar, hombre. Tu mujer también evita la fornicación y casate virgen. O por esa causa te tienes que divorciar, porque cometes adulterio con el hombre. Entonces acá dice, Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada, comete adulterio. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, el que agarra a una mujer repudiada, que perdió la virginidad, vaya a saber con quién. Con una mujer divorciada de su primer hombre o de su segundo hombre o lo que sea. Ella hizo una sola carne con el primero que la tocó, no con otro. Entonces, por esa causa, por casarse con fornicación no virgen, se tiene que divorciar, porque el que se casa con repudiada comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Claro que no le conviene casarse al hombre. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces se tiene que quitar el hombre la parte de su cuerpo que lo hace pecar, porque está diciendo Mateo y Marcos, como ya habíamos dicho, que se casa con repudiada, divorciada, comete adulterio. Entonces dice Lucas, capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y el que repudia a su mujer la primera, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Todo aquel que se casa con una divorciada, con una repudiada de su marido, comete adulterio, porque ella ya hizo
una sola carne con el primero. Es Dios que la unió a su primer hombre y la hizo una sola carne con el primero. Y lo mismo para el hombre. Todo el que repudia a su marido y se casa con otro, adultera. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. Una sola carne con la primera mujer. Por eso es que comete adulterio con la otra mujer. Entonces dice Marcos, capítulo 10, versículo 11 al 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Es a Dios que le cometen adulterio, porque es Dios que los une. Y son propiedad de Dios. El cuerpo es propiedad de Dios. Y van a usar algo que es propiedad de Dios para pecar. Entonces le cometen adulterio a Dios. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, Efesios. Y también lo mismo dice Romanos. Capítulo 7, versículo 3 al 4. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Lo está diciendo claramente, está de Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 6, y dice que Dios le va a dar muerte eterna porque le lleva frutos de muerte y no de vida, que sea de otro esposo, que es Jesucristo, nuestro esposo, el que resucitó de los muertos. Y eso está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 3, el esposo Jesucristo. ¿Por qué? Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué? Porque ya estamos en la ley de Cristo. Ya no estamos bajo el viejo régimen, es el Viejo Testamento. Cuando murió Jesucristo dejó su testamento y empezó a valer el Nuevo Testamento, y por esa razón. Porque dice Hebreos, capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Estamos en la ley de Cristo ya. Tenemos nuevo pacto. Nuevo Testamento, muriendo la persona que dejó el testamento, empezó a valer su testamento. Es Hebreos capítulo 9, versículo 14 hasta el versículo 17. Entonces dice Efesios. Efesios, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 25, los que no pueden entrar en el reino de los cielos. Todo tipo de pecado que cometan con el cuerpo, propiedad de Dios. Cometen adulterio a Dios por haber pecado, por haber usado el cuerpo para el pecado. Entonces no pueden entrar en el reino de los cielos. Que es Gálatas capítulo 5, versículo 16 al versículo 26. Ahora, Efesios que es capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 33. Porque aquí habla de que Jesucristo es la iglesia, su cuerpo. ¿Ok? Somos miembros de esa iglesia.
Somos miembros de esa iglesia, el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que dice aquí también, y somos unidos a Cristo. Cuando Dios une marido y a mujer, nos une en una sola carne al cuerpo de Cristo. Aquí lo dice clarito, dice Efesios capítulo 5, versículo, y mejor lo leo todo para que lo entiendan. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, esa es nuestra iglesia, Cristo, su cuerpo. Somos miembros de esa iglesia. Oh, alabado sea el Señor, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es nuestra iglesia. Y cada uno de nosotros es templo de Dios. Y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, de cada uno. Entonces, somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Por eso es que cada uno en particular le va a entregar cuentas a Dios de lo que haya hecho, de lo bueno y de lo malo que haya hecho en el cuerpo, mientras estaba en el cuerpo. Cuando llega al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Entonces, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, pero está hablando de Cristo, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Clarito lo está diciendo. Está diciendo que eso es de respecto de Cristo y de la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Cristo, su cuerpo, es la iglesia, como ya les había dicho. Dice Juan, capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando de su cuerpo. Dice acá Lucas, capítulo 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día. O sea que él iba a resucitar su cuerpo, el templo, que es su cuerpo de Cristo.
Entonces cada uno es templo de Dios. Y el Espíritu de Dios habita dentro de cada uno. Dice, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios camina con nosotros, habita dentro de nosotros, camina con nosotros, anda con nosotros. Somos la casa de Dios, templo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, lo que pide Dios es que el hombre evite la fornicación y que se una virgen a su mujer. Y los dos pasan a ser una sola carne. Mujer virgen, hombre virgen. Para que no le cometan adulterio a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué? Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, para que la tengas en santidad. Apártate de la fornicación, únete a tu mujer virgen, hombre. ¿Para qué? Tu esposa la mantengas en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Lo está diciendo bien clarito. Por eso le dice Dios al hombre, dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero si no, si el hombre pasa a joder a su mujer, se casó no virgen el hombre y la pasó a ser adúltera a su mujer, ¿qué es lo que le espera a ese hombre que no evitó la fornicación? Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que le espera al hombre. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz en todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 16,
No sea que haya algún fornicario o profano como Esau, que por una sola comida, o sea que por una sola acogida, ¿ok? Vendió su primogenitura, pero por una sola acogida que el hombre haga con la primera mujer. Así que con lo mismo la mujer, con una acogida pierde la virginidad. Lo mismo el hombre. Con la primera acogida del hombre, ¿qué es lo que pasa? Perdió la virginidad, la virtud, se fue volando e hizo una sola carne con esa mujer y fornicó. Ya se jodió, igual que la mujer. Ya con otra va a cometer adulterio con el cuerpo, con un cuerpo que no es de él, con un cuerpo que no es del hombre, sino que es propiedad de Dios, comprado por Dios. Entonces va a cometer adulterio al hombre con otra mujer. Por eso se tiene que quitar el hombre esa parte del cuerpo que haya pecado. Dice Mateo capítulo 5, porque va a ir al fuego del infierno, si no se quita esa parte del cuerpo que le está haciendo pecar, que es la mujer con la que se casó, pero le está haciendo pecar porque está pecando con ella, está usando el pene y los huevos con esta mujer, no con la primera, con la que hizo una sola carne. Entonces le está cometiendo adulterio a Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo dice bien clarito. Entonces, las vírgenes que se preparan para Cristo, el esposo. Dice Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta el versículo 13. Jesucristo es el esposo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2 al versículo 3. Porque os lo concelo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces tenemos que tener en la mente que Jesucristo es el esposo. Es nuestro sumo sacerdote también. Y es la iglesia. ¿Qué es que nuestro sumo sacerdote? Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y como al haber nuevo sacerdote, hay cambio de ley, dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Así que ya estamos con Cristo. Nada de que en el Viejo Testamento hacen así, dice así, que se hace así, que se hace no sé qué tanto. Olvídense, estamos de Mateo, Apocalipsis. Dios va a juzgar a cada uno de Mateo, Apocalipsis. Entonces Jesús es el esposo, dice Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ok?
Así que la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Esta es la verdad. Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Ok? Entonces, de cada letra que Cristo dejó, dice Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué tienen que entender? Que por cada palabra que Cristo dejó, dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, estábamos hablando de las vírgenes, de Jesucristo, el esposo. No vayan a pensar en un esposo aquí en la tierra que le toca a tantas vírgenes. No, Jesucristo el esposo. El hombre ya, les dije que nada más puede tener una mujer. Si se mete, si se une, si se casa con otra, cuando ya le tocó la primera al hombre, comete adulterio a Dios. Lo mismo la mujer. Con el primer hombre hace una sola carne. Si se mete, si se une, si se casa con otro hombre, en vida del primero, le comete adulterio a Dios. La misma historia. Entonces, las vírgenes de Cristo, del esposo, Jesucristo. Es una parábola de las 10 vírgenes. Ya les leí que el esposo es Jesucristo. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, que es Jesucristo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, que es Jesucristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, que es las bodas del Cordero, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, ha de venir. Está diciendo clarito. Entonces, a las bodas del Cordero. El Cordero, que es Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al versículo 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, que es gente de todas las naciones. Esa es la esposa de Jesucristo, gente de todas las naciones. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Ok? Dice
Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al versículo 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, que es el esposo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes no pueden ir a esa nueva Jerusalén? A la esposa de Jesucristo. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, los judíos deseaban una patria mejor, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La gran ciudad, la nueva Jerusalén. Y dice, versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, dice. Así que dice Hebreos capítulo 10, versículo 34, porque de los presos también os compadecéis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero ¿quiénes no pueden entrar en el reino de los cielos? Ya lo dijimos. ¿Quiénes van a ir a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre? Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 al versículo 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, que es Jesucristo, es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que es Jesucristo. Después me mostró, ahora es el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad que es la Nueva Jerusalén. Pero dice, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, fuera de esa ciudad, la Nueva Jerusalén, con gente de todas las naciones. Entonces dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vaya venciendo con el bien el mal. Van lavando sus ropas. ¿Ok? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice el versículo 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que aceptar a Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. Así es. Bueno, aquí María, ya les hablé de la Biblia. ¿Ok? Ahí lo buscan, donde yo